En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Durante la Antigüedad tardía y los inicios de lo que se acabará conociendo como la Edad Media, se produjeron en Hispania y la Galia una serie de revueltas de las que realmente tenemos pocos vestigios y que se conocen como las revueltas bagaudas. Unos movimientos que han llegado a ser tildados prácticamente de revolucionarios frente a la sociedad del momento, por entonces en plena transición, y que tuvieron una fuerza muy importante a mediados del siglo V en el Valle del Ebro. ¿Qué fueron pues estas revueltas y quiénes eran los bagaudas? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Empezamos el episodio 18 de la quinta temporada, siendo este el primero que nos lleva a la antigüedad. Una etapa en la que, obviamente, pues Aragón todavía quedaba muy lejos para que existiera como algún tipo de entidad, pero que igualmente merece nuestra atención para seguir conociendo cada vez mejor la historia de este territorio. Y de hecho, esta va a ser una historia que nos lleva a un periodo concreto como es la Antigüedad tardía, también conocida como época tardorromana en la península ibérica, y que verá poco a poco la decadencia del todavía poderoso Imperio Romano hasta la caída paulatina de su poder en Occidente, llevándonos a los inicios todavía muy incipientes de lo que acabará siendo la sociedad feudal europea. Y como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. La verdad es que ya había ganas, ¿no? Ya había ganas de hablar, pues, en tema de antigüedad en esta temporada, ¿no? Sí, es el primero, nos ha costado, episodio 18. O sea... Sí, había otras temporadas, ¿no? Como la pasada, creo recordar, en la que hablamos, pues, tocamos bastante temas de antigüedad, pero esta la verdad es que no habíamos empezado todavía. Tenemos alguno más en reserva para esta misma temporada, que volveremos a la antigüedad, otros temas, o sea que sí. Todavía no lo vamos a desvelar, porque siempre nos gusta que sea un poquito más sorpresica. A ver de qué hablan estos mozos este sábado, ¿no? Esta semana. Sí, que nunca nos olvidamos de esta época, ¿eh? No. Nunca jamás, además es que nos gusta mucho. Exactamente, es que bueno, a ver, este tema de las revueltas bagaudas es uno al que pues le teníamos, como está diciendo Santiago, pues muchas ganas desde hacía tiempo, ya que nos saca bastante de esas historias del Reino de Aragón, de la corona aragonesa, que suelen ocupar un alto porcentaje de los temas que tratamos, ¿no? Aunque a veces vamos también a la edad contemporánea, pero sobre todo nos dedicamos, como sabéis perfectamente, pues a la Edad Media y a la moderna, ¿no? En los que sí que existían este reino aragonés, la corona aragonesa de una forma u otra, ¿no? Pero que existían. Como siempre decimos, Santiago y yo además es que tenemos ganas de este tema porque, bueno, ya nos iniciamos hace unos cuantos años en este mundo de la investigación y la divulgación histórica. Nos iniciamos en la antigüedad, ¿no? Ya que fue donde centramos buena parte de nuestros estudios, tanto en la carrera como posteriormente. Y como se suele decir, pues la burra siempre suele volver al trigo, ¿no? O sea, siempre nosotros al final, pues aunque estemos ahí en temas muy medievales y modernos, quizás incluso contemporáneos, pues al final, oye, nos llama a la antigüedad, evidentemente, ¿no? Que es verdad que no se puede hablar de Aragón, porque como he comentado hace un momento, pues no existía en esta época, pero sí que es historia del propio territorio, por lo tanto, pues es muy importante, ¿no? Y bueno, como hace un tiempo Francisco Javier Sanhuesma publicó un artículo en la revista divulgativa Aragón es otra historia, hablando de este tema de las bagaudas, pues es algo que pues nos hizo despertar un poquito más otra vez, podríamos hablar de este tema, ¿no? Así que es un tema que llevábamos ya hace un tiempo en la recámara. Así que bueno, como siempre hacemos, vamos a dar un poquito de contexto, que quizás hoy sea más necesario que nunca, ya que no es un tema, el de las revueltas bagaudas, ni tampoco una época especialmente divulgada y conocida, ¿no? Y por supuesto, pues nos vamos a ir unos cuantos siglos atrás en el tiempo para ofrecer una visión más global, para llegar a esa torre antigüedad. Así que, Santiago, empezamos un poquito y bueno, la verdad es que nos vamos a retrotraer un poquito, ¿verdad?, en el tiempo. Mucho. Pero bueno, así le damos un poquito de contexto y así como aprovechamos que no solemos hablar de antigüedad, pues retomamos un poquito. Casi hasta la prehistoria, ¿no? Casi. Bueno, vamos a hablar de la ciudad de Roma,
¿no? Que es una urbe pues a orillas del río Tíber, en la región del Lacio, que experimentó pues especialmente a lo largo del siglo IV antes de Cristo, una serie de transformaciones internas que la llevarían pues poco a poco a convertirse desde una ciudad más de aquella región, también una ciudad más de esa misma península itálica, que ya empezaba a despuntar, pero que bueno, pues todavía no era nada extraordinario. Pues de ahí, ¿no? Pues se llegó a convertir pues en una potencia regional que fue cimentando, se fue cimentando en esa centuria su poder cada vez más hegemónico sobre el resto de pueblos que habitaban aquellas tierras. Ujú. Y entonces, a comienzos de ese siglo IV antes de Cristo, pues Roma pues comienza un proceso de expansión territorial que será imparable en los siglos siguientes y que la hará chocar con sus vecinos. O sea, el siglo IV antes de Cristo es el que lo cambia todo para Roma, podríamos decir, ¿no? Sí. El que Roma empezará a ser lo que todos tenemos en la cabeza poco a poco. O sea, es cuando establece las bases para llegar a lo que acabará siendo, ¿no? En la cabeza. Porque la Roma arcaica pues no tiene absolutamente nada que ver con esa Roma monumental, ni mucho menos, incluso esta de la que estamos hablando. Pero es verdad que aquí se ponen los cimientos, ¿no? Sí, aquí ya empieza a convertirse en un imperio, aunque en la época no se llamaba así, ¿no? A la antigua Roma pues le costó varios siglos pues dominar sus alrededores, pero los aproximadamente 124 años que van desde su primera gran conquista, que fue la ciudad etrusca de Veies en el 396 a.C., vecina suya, hasta que en el año 272 a.C. pues conquista la colonia griega de Tarento, tras vencer al rey Pirro, que había acudido en su ayuda, pues Roma ya dominará casi toda la península itálica, ¿no? Sí, en o sea, esos años. En apenas todo lo que le costó a Roma pues convertirse en lo que fue, luego en apenas 3 generaciones prácticamente pues se acaba dominando prácticamente toda la península itálica, lo que le hará convertirse pues eso en una potencia ya importante, ¿no? Fue pues un crecimiento muy rápido en poco más de un siglo, ¿no? En apenas 124, 125 años aproximadamente, convirtiéndose ya en una importante potencia del Mediterráneo occidental, ya reconocida por otros grandes poderes de la época, ¿no? Pues como esa ciudad norteafricana de Cartago, ¿no? Que también había creado un importante imperio, o también el imperio egipcio de los Ptolomeos, ¿no? Este imperio helenístico que surge de cuando el imperio de Alejandro Magno se divide en grande entre sus generales, ¿no? Entre los diádocos, pues uno de ellos, Ptolomeo, se asienta en Egipto y se convierte, y crea una dinastía, ¿no? Que terminará con Cleopatra, la famosa Cleopatra de Marco Antonio, Julio César y todo esto. Así es, Sergio. El caso es que, volviendo al tema, ¿no? Pues debido a ese crecimiento, pues poco después Roma pues chocaría con el imperio cartaginés en las 2 primeras guerras púnicas, saliendo victoriosa de ellas y ya como la principal potencia de la cuenca mediterránea en el 201 a.C. Que es cuando se produce la famosa batalla de Zama, en la que Escipión el africano vence a Aníbal de forma definitiva. Efectivamente. Y pues habría que preguntarse qué tiene que ver pues todo esto con las revueltas bagadas. Eso es. ¿Qué tiene que ver con esto? El irnos tan atrás en el tiempo, Santiago. Bueno, pues es una resumidísima explicación para contar el proceso de cómo Roma llegó a la península ibérica, o lo que ellos llamaban Hispania, ¿no? Uh-huh. Y es que en un principio pues los romanos, o itálicos mejor dicho, pues llegaron en el 218 a.C. para combatir a los cartagineses y arrebatar a Aníbal Barca, que había invadido Italia, una de sus bases económicas y de reclutamiento de tropas principales, ¿no? Desde aquí, desde España. Entonces la primera zona que cayó dominada por Roma fue la habitada en gran medida por los llamados pueblos íberos, que habitaban toda la franja levantina de España, muy adentrada pues tierra adentro, y que llegaba desde los Pirineos hasta la actual Cádiz. Que era una fundación fenicia, de hecho, Cádiz. Eso es. Entonces los íberos, muy resumidamente, eran una serie de pueblos que llevaban pues siglos teniendo contacto primero con los fenicios y luego con los griegos, por lo que el mundo romano no les era especialmente ajeno. Es más, no hubo demasiada oposición a la dominación romana por parte de los íberos, salvo por rebeliones muy tempranas como la de los ilergetes, y que afectaron sobre todo a lo que es el Valle Medio del Ebro. Sí, que tenemos a estos 2 líderes, a Indíbil y Mandonio, ¿no? Que eso lideran después, justo al terminar la Segunda Guerra Púnica. Todavía está, bueno, más o menos en esos años. No sé si acabó todavía, pero sí que al menos en el escenario ibérico. Y ahí tenemos a Escipión el africano todavía, y corre el rumor de que ha enfermado, incluso que ha muerto, y entonces estos íberos, estos ilergetes, aprovechan y se rebelan. Luego este hombre no estaba muerto y, bueno, pues acabará atacándoles. Digamos que es la única rebelión de importancia por parte íbera, ¿no? No es que fuera la única, pero desde luego la más importante, sobre todo en comparación con la que se producirá con los celtas, ¿no? Con los celtíberos famosos. Sí, a ver, o sea, se encontró, o sea, a diferencia de lo que ocurre con los íberos, pues Roma, conforme va adentrándose hacia el interior, ¿no? A lo largo del siglo II a.C., pues se empiezan a encontrar
con pueblos pues, como los, entre comillas, celtas. Sí. Y celtíberos, para quienes esa dominación extranjera y su cultura pues les será muchísimo más extraña e inaceptable. Digo entre comillas celtas porque siempre se ha hecho una división tradicional de los pueblos prerromanos de España entre íberos, celtíberos y celtas, y bueno, pues no es muy exacto que, o sea, está en entredicho que esos pueblos celtas, muchos de ellos sean celtas. O sea, sí. Los que sí que eran celtas de verdad eran los celtíberos, que eran los celtas de Iberia. Cuyo corazón estaba precisamente en torno al sistema ibérico, ¿no? En buena parte de lo que es actualmente Aragón, también la meseta, la zona de Soria, etcétera, etcétera. Así es, así es. El caso es que estos mal llamados celtas, ¿no? y los celtíberos pues resisten bastante, ¿no? a estos romanos, ¿no? Sí, y de hecho, a lo largo de ese siglo II a.C. que mencionabas, es cuando se desarrollan, por ejemplo, esas 3 guerras celtíberas, ¿no? Que acaban con la dominación de casi toda Hispania, ¿no? Por parte de los romanos, quedando ya solo por conquistar parte de la meseta norte, ¿no? Y sobre todo esa cordillera cantábrica donde estaban esos famosos astures y cántabros que serán ya sometidos, pues son los que más tarde, ¿no? En el último tercio del siglo I a.C., ya en tiempos del primer emperador, es decir, de César Augusto. Así es. Entonces, buena parte de todo esto, bueno, pues te lo comentamos en el episodio 34 de la primera temporada, un episodio que centramos sobre todo en el avance romano en lo que hoy día es el actual territorio de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, ya está todo conquistado. Al final acaba siendo conquistado a finales del siglo I a.C. y al final, pues hacia el año 19 a.C., toda España pues quedó sometida al poder de Roma, siendo durante la etapa del Alto Imperio Romano una de las regiones más ricas del imperio. Sí, las provincias hispanas, desde luego. Claro. Después de siglos de lucha, pues estas provincias se convirtieron, pues por lo general, en unas provincias muy tranquilas y en las que había importantes recursos como oro, plata y desde luego más tarde una masiva producción de aceite de oliva, en buena medida procedente de la provincia bética, en lo que es la actual Andalucía. Sí. De hecho, tal era la cantidad de aceite que llegaba a Roma desde España que todavía hoy se puede visitar en la ciudad eterna el Monte Testaccio, que es una colina artificial, ¿no? Que es en realidad, bueno, pues un enorme basurero que con el paso de los tiempos se ha transformado pues en una montaña, ¿no? Ese basurero se formó porque allí se depositaron durante siglos los millones de ánforas, que son unos jarrones enormes, ¿no? Para que nos entendamos, en las que llegaba pues el aceite de España, pero que no podían volver a ser reutilizadas. Entonces, cuando llegaban a Roma, ese aceite de esas ánforas se descargaba y todo eso, y esas ánforas que ya no podían reutilizarse porque era aceite muy puro y penetraba en la cerámica, podríamos decir, pues tiraban. Lo tiraban ahí, pues imaginaos, es que ahora tienes un monte entero creado por millones y millones de fragmentos de estas ánforas, ¿no? Sí. Que bueno, como dices, es un basurero de la antigüedad, y como todo basurero de la antigüedad, es un tesoro para cualquier arqueólogo y cualquier historiador, ¿verdad? Exacto, hay restaurantes que están excavados ahí en esa colina y tienen unas cristaleras y vas viendo todos los restos de las cerámicas. Es que es una zona muy curiosa, ¿no? Está al lado de la antigua colonia del Aventino, que es muy famosa, luego muy cerquita tienes también la pirámide de Cestio, que en época de Augusto pues es un señor que estaba loco por el antiguo Egipto y dice, pues yo me entierro con una pirámide. Y como luego quedó integrada en las murallas de Roma, pues ahí sigue ahí junto a la estación de San Paolo, creo que se llama. Es una zona muy chula, la verdad, y el Monte Testaccio pues es esa curiosidad que hay que reconocer, pues eso, que está formada por restos de cerámicos provenientes en su enorme mayoría de Hispania, ¿no? Sobre todo de la provincia bética, que sería sobre todo esa zona del Valle del Guadalquivir, que es donde venía mucho de ese aceite de oliva. Exacto. Y volviendo a nuestra tierra, ¿no? A España, pues bueno, hay que decir que buena parte de lo que vemos hoy como romano, ¿no? Que nos parece pues típico de cualquier ciudad romana, que es la monumentalización, ¿no? Y la urbanización de España a la romana, por llamarlo de alguna manera, pues eso se produjo en el siglo I después de Cristo. Por ejemplo, aunque Causar Augusta, la actual Zaragoza, se fundó en tiempos del emperador Augusto. Sí, en torno a los años 17, 14 a.C., sobre todo se piensa que el año 14, al menos con la información que hay actualmente, pues se piensa que eso, que es... Sí, bueno, Alberto Aguilera diría que en el 18 antes de Cristo. Bueno, sí. Lo dejo ahí. Hay un debate, sí. Bueno, pues se fundó pues en tiempos del emperador Augusto, pues bueno, pues a pesar de eso, pues muchos de los restos que vemos hoy en día en los museos romanos de la ciudad, como ese teatro, el foro, el puerto fluvial o las termas, pues son sobre todo de época de su sucesor, el emperador Tiberio, quien gobernó entre los años 14 y 37 después de Cristo, ¿no? O sea, esto no significa, desde luego,
que todo se hiciera en esa época, pero desde luego pues España pues se transformó en ese primer siglo de nuestra era. Desde luego. Y la España dominada por Roma que nos encontraríamos pues sería, como en otros muchos lugares del imperio, una región de contrastes. Pues tampoco podemos pensar que se abandonarán pues todos los rasgos culturales prerromanos y que todos empezarán a vestir con toga, ni muchísimo menos. O sea, lo que llamamos como romanización es más bien un proceso de simbiosis, de intercambio cultural entre los romanos itálicos que viven aquí con las gentes del lugar. Que de hecho hay mucho debate historiográfico recientemente, en los últimos años, sobre si es correcto utilizar ese concepto de romanización, que bueno, todavía se sigue utilizando por inercia y también porque bueno, también en cuanto a la hora de divulgar, pues se entiende un poquito a qué se refiere, pero haciendo ese matiz, ¿no? Que comentabas justo ahora, sí, de que no es en plan Roma, soy Roma y te llevo toda mi civilización, toda mi cultura porque quiero hacerlo, ¿no? Realmente no es así tanto ese proceso, sí que se produce esa conquista o dominación de una manera diplomática en algunos casos. Por ejemplo, la zona de la actual Zaragoza, la Salduya Ibera, desde el principio nunca luchó contra Roma, contra los romanos, sino que fue un proceso pues casi de natural dominación, podríamos decir, igual que en otras zonas. En otras regiones fue conquista de las armas, ¿no? Pero ahí sí que se produce un proceso de que van llegando cosicas, se adoptan, otras no. Fue un intercambio casi mutuo, podríamos decir. A ver, al final los historiadores somos muy de dividir la historia en etapas de manera pues artificial por comodidad, ¿no? Y también en utilizar pues términos que acotan un espacio tiempo, como pase por romanización o reconquista, por ejemplo, y que aunque sean inexactos, y sabemos que son inexactos, pues los seguimos utilizando por comodidad, ¿no? Pero ya sabiendo que son inexactos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el caso es que, bueno, esta podríamos decir, Hispania romana, ¿no? Pues fue una civilización de ciudad, bueno, la romana fue una civilización de ciudades, ¿no? Muy urbanita, algunas de ellas muy importantes, algunas de estas ciudades hispanas, por ejemplo, pero también fue un mundo de forma muy importante también muy rural, pues con esos pagos rurales en los que encontraríamos habitualmente pues villas de grandes terratenientes. Quedémonos con este dato porque sería importante para cuando hablamos un poquito más de las bagaudas, ¿no? De estas revueltas bagaudas, pues eso, te encuentras de repente de eso, pues te vas en muchas regiones, te encuentras de repente en tu pueblo, por ejemplo, pues aquí están los restos de una villa romana, ¿no? Pues es muy habitual, ¿no? Pues villas de grandes terratenientes que regían la economía productiva agropecuaria pues de grandes regiones, ¿no? Pues dominaban grandes extensiones de tierras, claro. Sí, al final estos pagos pues son, o sea, distritos rurales que pertenecían jurídicamente a una ciudad, ¿no? Sí, ya fuera pequeña o más grande, pero sí, exactamente. Eso es. Y en esa economía, ¿no? Pues sería muy importante el trabajo de gente libre, por supuesto, pero también de esclavos que trabajaban pues en aquellas grandes explotaciones económicas, ¿no? Aquellas villas de esos grandes terratenientes. Entonces, muchas de esas villas eran, en muchas ocasiones, pequeñas ciudades en miniatura, ¿no? Tenía incluso hasta sus propios recintos termales, incluso también, o sea, como claro, una ciudad también, más privados quizás, pero los tenían también. Sí. Y esos terratenientes que dominaron el panorama rural hispano, pues serán muy importantes en esta historia de las revueltas bagaudas, ¿no? Entonces, el siglo I y especialmente el siglo II después de Cristo, pues forman parte de esta etapa conocida como Alto Imperio Romano, en la que se desarrolló el apogeo del poder de la antigua Roma, especialmente con la tercera dinastía imperial, la de los Antoninos, y de la cual pues forman parte emperadores tan conocidos como Trajano y su sucesor Adriano, que son hispanos. Sí, supuestamente nacen en Itálica, junto a la actual Santi Ponce, al lado de Sevilla. Y hablo supuestamente porque creo que con Trajano hay algún tipo de duda. No se sabe, sí que la familia desde luego es de ahí, pero hay algún, no va a entrar eso porque si no se nos va el programa. Pero bueno, si no, el que quiera, pues un poquito que puede buscar información, ¿no? ¿Dónde nació Trajano? Y ahí te pondrá pues las teorías que hay sobre otras posibles ubicaciones, pero bueno, tradicionalmente se dice que nació en Itálica, igual que Adriano, ¿no? Y bueno, esta fue una época en la que el imperio pues invirtió, en la época de Trajano y Adriano, como eran hispanos, pues invirtieron mucho en las provincias hispanas, ¿no? Igual que otros emperadores posteriores que eran de algunas otras regiones, pues también invirtieron en esas zonas de las que eran sus familias provenientes, ¿no? De las que provenían sus familias. Y bueno, pues fue una época en la que el imperio invirtió mucho, como decía, en las provincias hispanas y que podemos decir que fue una época de las de mayor prosperidad, ¿no? Para Hispania, de hecho. Así es, y otro momento importante en lo social que abarcó pues a todo el imperio, y por supuesto a España también, ¿no? Incluido dentro de ese gran imperio romano, llegó en el año 212, cuando el emperador Caracalla
hizo extensiva la ciudadanía romana a todos los habitantes que fueran hombres libres del imperio. Que como siempre se suele decir en broma, ese edicto nunca ha sido derogado, por lo tanto, todos los que seguimos viviendo lo que fueron las fronteras del Imperio Romano, seguimos teniendo la ciudadanía romana. O sea, podemos ir a Roma a pedir el modium cada mes de cereal, ¿no? Para gratuito que entregaba el Estado, para luego ir a casa y hacernos pan, ¿no? Como se puso tan de moda durante el confinamiento, pues ala, no nos habría venido mal ese modium pagado por el Estado romano. No, la verdad es que no. El caso es nada mal. ¿Verdad? El caso es que, bueno, para el que hiciera pan, yo desde luego no, es que soy muy torpe. Pero bueno, el caso es que tener la ciudadanía romana, pues daba diversos privilegios, ¿no? Como depende también de la época, porque esto va evolucionando mucho a lo largo de los siglos. Pero bueno, algunas exenciones de impuestos en ciertos momentos, privilegios jurídicos, el poder acceder a esos repartos gratuitos de trigo, ¿no? Que daba el Estado romano, e incluso afectaba hasta algo como la forma de morir en caso de ser ejecutado por cualquier circunstancia. Que dices, ¿en serio? ¿Me estás diciendo? Pues era más importante de lo que parecía, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, vamos a la historia cristiana, a los mártires, ¿no? A los apóstoles que son ejecutados de las formas pues más variopintas, con fieras, crucifixiones, a un señor, a San Lorenzo que lo pone en una parrilla, ¿no? Y dice, dame la vuelta que todavía no me he tostado por el otro lado, ¿no? Y bueno, y es que estos mártires, estos pues apóstoles, etcétera, pues solían no tener esa ciudadanía, por lo tanto, pues, como no se les consideraba pues traidores o lo que sea, rebeldes, pues se les podía matar de cualquier forma. Algo que sí que tenía esa ciudadanía, en cambio, San Pablo de Tarso. Y por ello, cuando es ejecutado, fue decapitado. Es decir, una muerte, pues más, muy entre comillas, porque al final te matan, ¿no? Pero se consideraba una muerte más digna y, desde luego, más rápida e indolora, entre comillas, que otras, ¿no? No es lo mismo que te quemen vivo, que te echen a los leones, la famosa, que no ocurrió tanto como parece que nos dicen en las películas y las fuentes cristianas medievales y tal, pero bueno, puestos a elegir, ya que te tienen que matar, yo prefiero que me quiten unos 15 centímetros de tozuelo, ¿no? De cabeza y ya está. A ver, también, o sea, todas estas historias, ¿no? De muertes terribles de los santos en los relatos geográficos, que son los relatos de las vidas de santos, son también porque, a ver, tienen una función, que es demostrar la santidad del santo, ¿no? O sea, cuanto más se resiste a los tormentos, que nadie resistiría, ¿no? Pues más santo es, más se demuestra que es que Dios está con él, porque fíjate cuánto resiste, ¿no? Exactamente. Bueno, la ciudad romana, pues en tiempos de la República, la tenían un número pues limitado de personas, ¿no? O sea, lo cual pues le daba más valor, incluso pues el de poder participar, aunque dependiendo también de tu riqueza, en el sistema político romano. Entonces, a comienzos del siglo I a.C., fue otorgada de forma general a los habitantes libres de la península itálica. Después de una guerra civil, también hay que decirlo. Eso es. La guerra social. Y fuera de allí, en las provincias, pues solo tenían la ciudadanía un puñado de personas, normalmente los aristócratas de los pueblos sometidos a Roma, o pues agentes que hubieran desempeñado un buen servicio al imperio. Sí que se había otorgado en ocasiones, ¿no?, a algunas ciudades a la ciudadanía latina a sus habitantes. Sí, que no era como tener ciudadanía romana, pero era un nivel superior al que no tenía ningún tipo de derecho latino o lo que fuera. Pero además esto es curioso lo que comentabas un poquito de servicios especiales, porque por ejemplo en Salduye, la Zaragoza íbera, sí que conocemos el bronce de Ascoli, encontrado en la península itálica, ¿no?, en Italia, que en esa guerra social o de los aliados que mencionaba antes, a inicios del siglo I a.C., pues se hace reclutamiento de tropas en las provincias, y en Salduye se recluta una turma de jinetes, ¿no?, para luchar a favor de Roma. Se los llevan a Italia para luchar ahí, y a los supervivientes en ese bronce se aparecen varios nombres de gente que había reclutado en Salduye, en las que se les concede esa ciudadanía romana como premio a esa participación. De hecho, ahí siempre digo que son los primeros zaragozanos de la historia, o gente que fue reclutada en Zaragoza, que conocemos sus nombres, ¿no?, porque ahí se les concede esa ciudadanía romana. Exacto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, hay que esperar hasta el año 212, con el emperador Caracalla, que hizo esa ciudadanía romana extensiva a todos los hombres libres del imperio. Que está bien que digas hombres, porque a las mujeres no se les concedía la ciudadanía. Exacto. Entonces, bueno, se ha debatido mucho pues las razones que empujaron a ese emperador a tomar esta medida, ¿no? Siendo una de las más extendidas, pues el que se hiciera por motivos de recaudación de impuestos. El caso es que a partir de entonces, en un momento, o sea, es a partir de entonces, ¿no?, en un momento en el que nos adentramos ya en el siglo III después de Cristo y en los inicios de lo que se denomina como el Bajo Imperio, cuando todos los hombres libres hispanos pues pasaron a ser ciudadanos del imperio. Y es este punto, ¿no?, una vez que hemos tratado un poco por encima la situación de dominio y también social de España, algo que sería pues extensivo a lo que actualmente es el territorio de Aragón,
donde llegamos a las revueltas bagaudas. Eso es, una época en la que el imperio empezó a vivir etapas de mayor estabilidad y prosperidad, pero en las que también comenzaron a aparecer las primeras grietas de su lenta pero progresiva decadencia. Tanto el poder romano como de la sociedad que se había construido en los 2 siglos anteriores empezará a tambalearse. Para ver cómo fueron estas revueltas bagaudas, especialmente las que ocurrieron en el Valle Medio del Ebro a mediados del siglo V después de Cristo, o sea, fijaos si hemos avanzado el tiempo, que hemos iniciado toda esta historia en el siglo IV antes de Cristo y en unas tierras lejanísimas, ¿no? En Italia, no en la actual Italia. Pues bueno, para llegar a ver esto, pues tenemos que ver primero, pues quiénes fueron los bagaudas, algunas teorías, ¿no? Y los posibles significados de este curioso término, ¿no? Y es que, bueno, el término bagauda o bagaudae en latín se utiliza para designar a los integrantes de las numerosas bandas que participaron en una serie de rebeliones que se dieron especialmente en la Galia y también en Hispania durante el Bajo Imperio Romano, aunque tuvieron también sus reminiscencias tras el final del dominio directo de Roma sobre estas regiones. Pero bueno, nos vamos a quedar sobre todo con las que ocurren en esta época tardoantigua, ¿no? Y bueno, sobre todo hablaremos de, evidentemente, de esta que ocurre en Hispania, que, bueno, afecta especialmente al Valle Medio del Ebro. Lo vamos a relatar un poquito qué es lo que ocurre, también hablaremos un poquito de qué fuentes contamos dentro de lo poco que sabemos de esta época, que además quedó totalmente en el olvido durante siglos hasta que luego se empieza a recuperar, ¿no? Así que bueno, vamos un poquito a hablar de este tema, Santiago. Empezamos con el tema de las revueltas bagaudas. A ver, se ha debatido, ¿no? Y se sigue debatiendo muchísimo sobre quiénes fueron, pues, sus integrantes, llegándose a decir que eran principalmente soldados desertores de las legiones, o gente que se evadía de sus obligaciones fiscales en las ciudades y en los pagos, ¿no? De los que hemos hablado. Uh-huh. También esclavos huidos, e incluso indigentes que se enfrentaron, pues, tanto al sistema militar como social, uh-huh, y podríamos decir que laboral de aquella sociedad. Sí, sí. Habría un poco de todo, ¿no? O sea, esta es una de las teorías que se han dado. Claro. Incluso se les ha llegado a ver como una especie de guerreros revolucionarios. Por ejemplo, el historiador Eduardo Manzano Moreno, pues, llega a decir que los bagaudas eran bandidos cuyas filas se nutrían de descontentos con el opresivo orden social romano, cuya desesperación, pues, les lleva a rebelarse, pues, por la vía de las armas, y que muchas veces se dedican al pillaje a gran escala. Uh-huh. Lo cierto es que seguimos sin saber demasiado de estos movimientos y de sus verdaderos orígenes, ya que la información con la que contamos los historiadores es muy escasa, puesto que son pocos los autores que hacen referencia a estas revueltas, ¿no? Es algo escasísimo, sí, en cuanto a fuentes escritas es que es muy escaso. Claro. Además, cuando hablan de ello, la información que se da es muy breve. Y más allá... Y a veces un poco rocambolescas, en plan que sí, te quedas un poco en plan, ¿qué me está diciendo este señor? O sea, que pasa de una cosa a otra, en plan un poco como todo muy inconexo, sin explicarte el porqué, en plan, ocurrió esto. Y dice, bueno, ¿pero dónde? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? O sea, no... Pero bueno, luego hablaremos un poquito más de ello. Sí. Y más allá de las fuentes escritas, a nivel arqueológico tampoco contamos con mucha información. Uh-huh. Exactamente. Como decíamos antes, hubo más casos, ¿no?, de revueltas bagaudas, ¿no? De hecho, fueron 4 las grandes revueltas bagaudas en la tardoantigüedad, siendo la primera que está registrada y se la llama por este nombre, de una fecha, pues, relativamente temprana, como si el año 285, que se produce en la Galia, ¿no? Siendo ya las 3 siguientes en pleno siglo V, que va a ser el que nos vamos a quedar en este siglo V, ¿no? Hubo una en el año 407, en la zona de los Alpes, ¿no? De nuevo otra en las provincias galas de Armoric
armórica, en torno a los años 435 y 437. Y sí, esa región es en la que se sitúa esta armórica, que sería parte de lo que es la península de Bretaña, es en la que se sitúa la famosa aldea gala de Asterix y Obelix. Porque si a alguien le suena eso de armórica o armoric, ¿no?, como a veces aparecen los cómics y tal, pues sí, fue en esa región donde se produjo en este siglo V una de esas revueltas bagaudas. Y bueno, luego llegamos a esa cuarta de esas grandes revueltas, que es la que se produjo en Hispania, que es con la que nos vamos a quedar, y que afectó especialmente, como venimos diciendo, al Valle del Ebro, ¿no? Siendo además, esta revuelta, pues la verdad es que mucho más extensa, ¿no?, en el tiempo, puesto que al menos se sabe que ocurren diferentes situaciones. No significa que sea una revuelta constante entre todos estos años, pero que se produce entre los años 441 y 454 después de Cristo, ¿no? Y el caso hispano fue, pues, el más complejo de todos, quizás, aunque también contamos con algo más de información, es verdad, que las otras, pero siempre teniendo en cuenta lo dicho antes, que los datos con los que contamos, como ha dicho Santiago, pues son bastante escasos, ¿no? Y además bastante, variopintos y un poquito enrevesados. En el caso hispano al menos contamos, es verdad, con una fuente, además contemporánea a los hechos, aunque también hay que decir que esta fuente pues no lo vivió en primera persona, ya que geográficamente no se encontraba allí, o sea, no lo vio él, ¿no? Y esta fuente, ese fue un obispo cristiano, un obispo galaico, en la zona de la actual Galicia más o menos, llamado Idacio, que es con el que lo vamos a estar repitiendo todo el rato a este hombre, a este tal Idacio, a este obispo galaico, que escribió una crónica sobre estas revueltas, o al menos en una crónica más que dedicada a estas revueltas, pues habla de ellas, ¿no?, en parte de esa crónica. Sí, a ver, lo que hace Idacio es escribir pues lo que le contaron otros, ¿no? Y probablemente lo hiciera pues algún embajador que pasó por la zona durante esos años acompañando al rey de los suevos, Requiario, que estos suevos estaban asentados en esa época, pues más o menos en la actual Galicia y parte del norte de Portugal. Un poquito de la provincia de León, más o menos. O sea, coge varias regiones y tal, pero bueno, sobre todo su núcleo central sería esa actual Galicia y parte de la parte norte del actual Portugal, eso es. Sí, y entonces, bueno, pues la fuente del obispo Idacio pues habría acompañado a esa comitiva del rey suevo que fue hasta la capital de los visigodos en Tolosa, actual Toulouse, para contraer matrimonio con una hija del rey visigodo Teodorico I en el año 449. Entonces, durante el viaje, pues ese señor, ¿no?, que había acompañado a esa comitiva, pues habría visto parte de lo que ocurrió en esas revueltas y luego se lo transmitió a este obispo galaico, que lo acabó plasmando en su crónica por escrito. Exactamente. Ya el caso de que sea toda esta historia que le transmite de uno a otro y luego te lo plasma por escrito, que sea algo veraz, totalmente veraz, eso ya es otra cosa, porque normalmente las fuentes escritas, que durante mucho tiempo de una época u otra se han tomado como esto si lo han escrito será por algo, ¿no? Pero bueno, luego siempre hay que preguntarse el por qué se escribe una cosa, en qué momento, qué motivaciones para presentarlo de una manera u otra, porque no lo vamos a mencionar realmente más que ahora, pero por ejemplo San Isidoro de Sevilla, que será un obispo visigodo más tarde, ¿no?, también habla un poquito de las bagaudas, pero más tardíamente, no fue contemporáneo, y además toma como referencia lo escrito por este Idacio, y además tergiversa bastante pues lo que cuenta el propio Idacio, y lo cuenta un poco a su manera, así que por eso no lo vamos a tratar como fuente. Sí, habría que recordar, o sea, primero, ¿no?, o sea, que hacían aquí estos dos pueblos, ¿no?, que estamos ya mencionando pues bastantes veces en Occidente, que son los visigodos y los suevos, porque claro, hemos hablado, pues hemos hecho un contexto, ¿no?, de explicar cómo llegaron aquí los romanos y los hitos más importantes, ¿no?, que ocurrieron durante todo el imperio, como la extensión de la ciudadanía romana y todas esas cosas, pero hemos hablado un poquito, pues, de las diferentes crisis del Imperio Romano y de la llegada de estos pueblos, ¿no?, de estos pueblos que ellos llamaban bárbaros, como son los suevos y los visigodos. El caso es que el Imperio Romano era desde hacía mucho tiempo demasiado grande para ser gobernado por una sola persona y desde un solo centro político. Y entonces pues se habían hecho intentos de crear un sistema para dividir el poder y la administración. Sí, por ejemplo, la tetrarquía, ¿no?, que se habían dividido con 2 emperadores y 2 césares, un poquito... Efectivamente. Pues bueno, y a cada uno le tocaba pues una parte del región, imperio, ¿no?, para gobernarla, ¿no? Finalmente, pues el emperador Teodosio I el Grande, el tercero de los emperadores nacidos en Hispania, junto a los ya mencionados Trajano y Adriano, pues decidió dividir en 2 el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio cuando murió en el año 395. Una división que dio origen al Imperio Romano de Occidente y al Imperio Romano de Oriente,
que nunca más volverían a estar unificados. El Imperio Romano de Oriente, que sobrevivió prácticamente 1000 años más con respecto al occidental, y que, bueno, historiográficamente pues se le ha dado el nombre de Imperio Bizantino, ¿no? Que quizás suena más un poquito por ese nombre. Eso es. Mientras, pues la presión que ejercían diferentes pueblos sobre las fronteras del imperio pues era cada vez más fuerte, como fue el caso pues de los visigodos y suevos. Entonces, los visigodos entraron por el Danubio en las fronteras orientales del imperio, luchando en ocasiones contra Roma y otras veces pues en favor de Roma contra otros pueblos vecinos que los romanos denominaban bárbaros, ¿no? Y finalmente pues los visigodos se asentaron en el sur de la Galia como pueblo federado al servicio de Roma, con capital en Tolosa, y fueron penetrando pues poco a poco en Hispania a lo largo del siglo V. Sí, por ejemplo, los visigodos eran muy importantes para luchar contra la invasión de Atila y los hunos a mediados del siglo V después de Cristo, que es la época en la que nos vamos a hablar dentro de un rato, pues que se producen estas revueltas bagaudas en el Valle del Ebro. Claro, el Imperio Romano de Occidente dijo, a ver, ya vale de estar aquí saqueándonos y atacándonos. ¿Qué tal si os damos tierras, os quedáis allí y nos defendéis a la vez, ¿no? Pero bueno, os damos un territorio del imperio y os lo quedáis. Y así es como empiezan a entrar algunos de estos pueblos. Uno de los más importantes eran los visigodos, pero también entrarán otros como los suevos, ¿no? Por ejemplo, los suevos también fuerzan las fronteras romanas, cruzando en su caso por la zona del río Rin, ¿no? Por otra frontera germánica, ¿no? Lo hacen de hecho en el invierno del año 406 y bueno, se pegan los años siguientes pues asolando buena parte de la Galia, y luego ya en el año 409, 3 años después de haber conseguido entrar dentro de las fronteras del imperio, consiguen cruzar los Pirineos, penetran en Hispania junto a otros pueblos, por ejemplo, los famosos vándalos, ¿no? Que de ahí viene un poquito la expresión de ser un vándalo y todo eso, porque debieron hacer unas tropelías tremendas, pero vamos, que los suevos no se quedaron atrás, ¿no? Porque vándalos, los suevos, los alanos también, pues asolan también buena parte de las provincias hispanas, hasta ya que en el año 411, pues el poder romano, en este caso el emperador Honorio, pues se trata de, bueno, pues intentar solucionar de alguna manera esta situación, y acuerda, pues en ese año 411, el que los suevos se asienten en lo que había sido la provincia de la Galaecia, una parte de lo que es actual Galicia, lo que hablábamos antes, parte de Portugal, parte de León, ¿no? Como otro pueblo federado, igual que los visigodos que mencionábamos antes, ¿no? Además, en calidad de reino, y recibiendo todos los suevos la ciudadanía romana, ¿no? Y bueno, ese territorio deja de ser gobernado directamente por Roma, y siendo ya gobernado por los suevos, ¿no? Este reino suevo, que de hecho luego ya más tarde, una vez ya caído el imperio, pues el poder romano en Hispania totalmente, pues acabará siendo absorbido por los visigodos, pero bueno, esa ya es otra historia. Sí. Entonces, bueno, pues así tenemos ya la situación, ¿no? Con este reino de los suevos en la Galaecia, ¿no? Y con los visigodos, pues metiéndose ya por aquí, por Hispania también. Poquito a poquito. Poquito a poquito, que ¿no? todavía su capital estaba en el sur de la Galia, ¿no? Eso es, ya asentados en la Galia, pues tenemos así la situación cuando llegan estas revueltas bagaudas iniciadas en España en el año 441, y que, aunque tienen este nombre, igual que las otras ocurridas en la Galia, ¿no? O en los Alpes, lo cierto es que parecen no tener nada en común. En el caso hispano, todo parece indicar que los bagaudas fueron realmente terratenientes locales que, ante la situación de desgobierno y de peligro constante con ataques exteriores de pueblos germanos por suevos, vándalos o alanos, pues empezaron a formar una especie de ejército de autodefensa, nutrido sobre todo por trabajadores de sus extensas tierras, aunque probablemente pues utilizarían también a legionarios, renegados, etcétera. Claro, esto es una explicación totalmente diferente a la que se suele haber dado de gente revolucionaria casi, que estaba harta del sistema social, de los impuestos y tal, y quizás no iba tanto por ahí, aunque bueno, habría un poquito de todo probablemente, ¿no? Las explicaciones que hay que dar muchas veces a muchos de estos grandes sucesos, muchas veces no son tan simples como se quiere ver, en plan, una sola razón empuja a cientos, a miles de personas, no tiene por qué. A lo mejor una razón no excluye a otra, sino que son todas complementarias. Pero desde luego es una posibilidad. Luego hablaremos un poquito más de ello, de estas revueltas bagaudas, que bueno, es bastante plausible, ¿no? Luego la mencionaremos un poquito más y la desarrollaremos un poquito más en los últimos minutos del programa. El caso es que lo primero que nos refiere este obispo del que hemos hablado antes, este tal Idacio, un obispo al final de los suevos, ¿no? En su crónica, nos lleva al año 441, momento en el que se habría producido pues una gran revuelta de este tipo, ¿no? De los bagaudas, ¿no? Y el Magister Militum, una especie de general o líder militar del gobierno romano en Hispania, un tal Asturio, se llamaría este hombre, pues este Idacio pues nos dice que en el año 441 este tal Asturio pues habría derrotado a una revuelta de los bagaudas.
pero ni tan siquiera nos dice los motivos de la rebelión ni el lugar propio de la batalla de este año 441. Simplemente que es en ese momento cuando se empiezan estos movimientos, estos ataques, estas revueltas de los bagaudas en Hispania, ¿no? Ni nos ubica, ni nos pone una ubicación, ni nos pone simplemente que fueron derrotados y ya está. Sí. No nos cuenta nada más. Lo que sí que parece es que si este Asturio pues alcanzó tal victoria contra los bagaudas, pues esta no fue ni mucho menos definitiva, ya que la campaña continuó y 2 años más tarde, en el 443, Asturio fue relevado del mando y sustituido por su yerno Merobaudes. Es decir, que si consiguió una victoria tampoco debería ser, no fue muy grande para que este fuera sustituido, podríamos, que fuera relevado como este cargo de Magister Militum, ¿no? En Hispania. Claro, al final, bueno, pues fue relevado por su yerno, pues Merobaudes, como digo, que habría conseguido una nueva victoria frente a los rebeldes bagaudas, esta vez en un lugar llamado Araceli, que no se sabe pues a qué ciudad hace referencia, pero que parece que estaría por la actual Navarra, ¿no? Sí, o sea, eso ya al menos nos empieza a ubicar geográficamente más cerquita de lo que será ese Valle del Ebro, que se verá muy afectado los años siguientes. Eso es. Sin embargo, la victoria, esta otra victoria, pues parece que no acabó con la rebelión de los bagaudas, la cual pues empezará a afectar de forma directa, si es que no lo hacía ya, al Valle del Ebro. Claro, y es eso lo que nos lleva al año 449. ¿no? Claro, cuando tenemos más noticias. Exactamente. Sí. Ahí tenemos de nuevo al obispo Idacio, que es el que, repetimos una vez más, es que estamos comentando una y otra vez porque es la única fuente que nos habla de ello, que es contemporánea a los hechos, pero que se lo cuenta a un señor que pasaba por ahí, que había pasado por ahí y ve cosicas, ¿no? Que justo en ese año, cuando las ve, pues bueno, el obispo Idacio habla de un nuevo personaje, un tal Basilio, del que la verdad es que no se sabe nada más que su aparición en este momento de la rebelión, aunque su nombre pues parece indicar que se trataba seguramente de un hispano-romano, ¿no? O greco-romano quizás. Es en ese momento cuando ese rey suevo del que hemos hablado antes, que va con una comitiva hasta Tolosa para casarse con una hija del rey de los visigodos, pues se dispone a cruzar los Pirineos por su parte occidental, por la parte de lo que sería actualmente más o menos la actual Navarra, ¿no? Y se dedica, pues ya que estaba de paso por ahí, pues como no son sus tierras, pues se dedica a saquear este rey suevo las tierras de los, nos dice, de los vascones durante el mes de, pues a inicios del mes de febrero del año 449. Y aparentemente, y por lo que nos cuenta Idacio, aunque no sabemos la posible relación entre ambos hechos, ese Basilio que aparece de repente que nos mencionan, ¿no? En esta historia, pues consigue reunir a los restos de los bagaudas derrotados previamente, que hemos comentado antes, ¿no? Por el Magister Militum romano. Y con esta tropa, bagauda, ataca la ciudad de Turiaso. Es decir, llegamos a la actual Tarazona. Sí, así es. Y como decimos, no sabemos la causa de ese ataque bagauda dirigido por Basilio, pero sí que sabemos los resultados, ¿no? O sea, sí que sabemos que durante el ataque mueren varios soldados de origen bárbaro en una iglesia, quizás pues el precedente de la actual catedral, y que seguramente estaban protegiendo a León, que era el obispo de Tarazona, que también sale herido y acaba muriendo al poco tiempo. Hay que recordar que en esta época ya de la tardoantigüedad, en las provincias sobre todo, los obispos serían no solo pues una especie de, no sería solo un líder espiritual y religioso, sino que muchas pequeñas ciudades, como en este caso Turiaso, pues eran en muchas ocasiones eran realmente la única autoridad que había, tanto civil como religiosa, o sea que por eso también eran importantes estos obispos. Sí, es que, a ver, al final en la tardoantigüedad también se produce una ruralización de la sociedad, muchas ciudades quedan abandonadas, la gente se va a vivir al campo y al final sobreviven en muchos casos, o sea, en la mayoría de los casos, las ciudades que tienen una presencia una fuerte presencia eclesiástica, ¿no? Un fuerte obispado, como es el caso de Tarazona, ¿no? El caso es que este Basilio ataca Tarazona y en una iglesia, como estábamos comentando, que es posible que sea el precedente del que estuviera ubicada justo donde está la actual catedral, ¿no? Pues y que seguramente estaban protegiendo a este obispo, a este León, pues acaban siendo asesinados por el ataque de los bagaudas y el propio obispo también muere, ¿no? A los días o a las horas, no se sabe exactamente, pero sabemos que es herido y al final acaba muriendo. Y esos soldados que estaban presentes en Tarazona, pues serían seguramente bárbaros federados, ¿no? Quizás visigodos o suevos, aunque Idacio no nos dice, nos dice que son federados, ¿no? Que son bárbaros, pero no nos dice de qué pueblo son, ¿no? Lo más seguro, pues visigodos, seguramente, aunque podrían ser suevos perfectamente. Y que estos bárbaros estaban luchando en favor del poder romano y en este caso dando protección, seguramente al obispo, recibiendo por ello, pues como pago, aparte de quizás un estipendio, pues una especie de sueldo, pues también recibían tierras a cambio por estar ahí asentados y defendiendo al poder romano que estaba representado en Tarazona por el obispo León. Claro, o sea, hay que recordar aquí que está bastante aceptado
que el posible origen de estas tropas bagaudas sea una especie de ejércitos privados de grandes terratenientes, hartos de un gobierno romano cada vez más débil e incapaz de proteger sus tierras de los frecuentes ataques de unos bárbaros que llegaban, arrasaban sus tierras y luego acababan cambiando de chaqueta como pueblos federados de Roma a cambio de esas tierras. Así que es bastante, exactamente, es que probablemente sea el origen de estas revueltas bagaudas, que sean más esos terratenientes que están hartos de ver atacadas sus tierras por unos señores que encima luego se quedaban en sus tierras, ¿no? Claro, en favor del poder de Roma, porque, en fin... Es que claro, cuando se daban tierras a estos bárbaros para que se tranquilizaran, esas tierras se las tenían que quitar a alguien. Claro, tenían que, venga, vamos a poner tú das tantos territorios, tú tantos terrenos, ¿no? Y en fin. Así que quizás la movida de este ataque bagauda liderado por el tal Basilio contra Tarazona en ese año 449, pues vaya un poquito por ahí, ¿no? Para rematar la faena, el obispo Idacio cuenta que en julio de ese mismo año, bastante movidito, del año 449, ese rey suevo que se había ido hasta Tolosa, pues regresa, ¿no? Se había ido en febrero, había pasado tal, pues regresa en el mes de julio para ir a su reino. Y en ese momento decide hacerlo por el Valle del Ebro. Y dice, bueno, pues ya que estamos por aquí, atacamos, ¿no? Vamos a rapiñar un poquito. Y de hecho sabemos que ataca la ciudadeca de Saragusta, ¿no? La actual Zaragoza y sus alrededores. Y en ese ataque suevo, Idacio dice que se le une ese Basilio que había atacado Tarazona unos meses antes, aunque no se sabe, no nos menciona Idacio si con ese Basilio van esas tropas de los bagaudas o no. Probablemente sí, ¿no? Pero bueno, se unen este rey, este Requiario, rey de los suevos, con este Basilio para atacar esa zona de Zaragoza, en el Valle del Ebro, una vez que vuelve de Tolosa de haberse casado con una hija del rey visigodo. O sea, es que aquí, vamos a ver, o sea, se produce aquí... Bueno, pasamos por aquí, pues aprovechamos a llevarnos un recuerdo, ¿no? Un souvenir en forma de atacar a los vecinos de esta zona. Claro, entonces pues al final pues Saragusta se salva del ataque gracias a sus potentes murallas que todavía se pueden ver en el lienzo que queda pues entre el Torreón de la Ciudad y el Mercado Central y en el final del coso con la glorieta de la antigua puerta del Sol, ¿no? Que se ve ahí cómo la han reforzado ahí, bueno, deprisa y corriendo como han podido, ¿no? Bueno, a ver, deprisa y corriendo, ¿no? Que son unas señoras murallas, pero son las murallas que se crean, estamos en el siglo V, pues se crean en el siglo III. De hecho, buena parte de esas sillares se sabe que se cogen de desmantelar, por ejemplo, el teatro de Caesar Augusta, ¿no? El teatro romano. O sea, se construyen unas señoras murallas y lo que sí que se ve, por ejemplo... Se refuerzan, ¿no? Porque eran débiles. Había unas previas del siglo I, pero que eran más decorativas, más tal, y en el siglo III sí que se construyen unas murallas potentes, bastante bien construidas, ¿no? Y bueno, de hecho está ese lienzo que mencionabas, las famosas murallas, ¿no? A lo del Mercado Central, pero también esa zona de la glorieta de la Puerta del Sol, que son unas murallas que en ese sector están integradas en la fachada, se ve perfectamente, del convento de las Canonesas del Santo Sepulcro, que es muy chulo ahí, desde la zona del Puente de Hierro. Y entonces, bueno, pues al no poder asaltar Zaragoza, ¿qué es lo que hacen? Pues arrasar con los alrededores y después acabaron atacando Ilerda, que es la actual Lérida, donde consiguieron entrar por traición, saqueando pues parte de la ciudad y tomando a numerosos cautivos, según la crónica de Idacio. Uh-huh. Y desde ese año 449, con esos ataques a Tarazona, Zaragoza, sus alrededores y el saqueo de Lérida, ya no tenemos ninguna noticia durante varios años, hasta que llegamos al 454, momento en el que parece que hay un nuevo Magister Militum en la provincia tarraconense, la única provincia de la península ibérica que quedaba bajo cierto control de Roma en aquellos tiempos, y ese Magister Militum era el visigodo Frederico, hermano del rey Teodorico II. Y bueno, pues ahí es otro ejemplo más, ¿no? O sea, ahí se ve la cada vez mayor influencia visigoda en España luchando para Roma. O sea, ya no están solo en la Galia, sino que están ya cada vez más asentados en buena parte de Hispania, exactamente. Claro. Entonces, bueno, lo único que sabemos por Idacio es que las tropas de Frederico consiguen aplastar de forma definitiva la revuelta de los bagaudas en el Valle del Ebro, pero no nos cuenta ni cómo ni dónde. Este Idacio, normal que durante siglos se dejara de copiar y casi desaparece, normal que se quedó alguna copia y tal y podemos sacar información, pero claro, era una crónica pues un poco mal contada, un poco tal, que no contaba demasiado, salvo de los bagaudas, pues contaba muchas cosas religiosas y de hecho cae en el olvido, hasta que ya en época renacentista se empieza a recuperar y se empiezan a hacer copias y gracias a ello pues se ha podido recuperar parte de esta historia de las revueltas bagaudas, ¿no? Porque si no se habrían perdido. La arqueología tampoco da muchas pistas, ¿no? Aunque parece ser que por esta época se han encontrado
algún que otro tesorillo de gente que se iba a ocultar sus pertenencias en Por algún si sitio acaso, escondido, sí, ¿no? Por si acaso. En el suelo de la casa, si atacan, pues al menos luego eso lo puede venir y volver a recuperar. O en alguna cueva o algo para que Claro. para que no se lo robaran, ¿no? Sí, sí. Y ese fue en ese año 454, ese fue el inicio, mejor dicho, el final de estas revueltas bagaudas, ¿no? Y bueno, fue el fin de una revuelta en la que se han querido buscar, como venimos comentando a lo largo del programa, pues muchas explicaciones. Una teoría sería una excesiva presión fiscal, como hemos comentado antes, por parte romana, y los abusos también de poder de la administración, ¿no? Mostrando pues a estos bagaudas como una especie de guerreros revolucionarios. Otra explicación te da incluso tintes de carácter religioso, ¿no? Dado el asesinato, pues ese obispo de Tarazona, que quizás simplemente el hombre estaba por ahí y ya está. Pero bueno, se ha dado esa explicación pues que de algo más con tintes religiosos de estas revueltas bagaudas, porque en aquella época se había extendido por algunas regiones de Hispania el priscilianismo, ¿no? Una corriente que la Iglesia consideraba como herética y que tenía su origen en Prisciliano de Ávila. Pues además las fuentes nos indican que en el siglo IV vivía en Osca, ¿no? La actual Huesca, uno de los líderes más importantes de esta herejía que tenía mucho poder. Y claro, según Muy cerquita. Exactamente, o sea, la tenemos muy cerca en Aragón, de Tarazona a Huesca, y según esta teoría religiosa, pues la revuelta de los bagaudas en Hispania habría tenido quizás unos tintes religiosos de unos priscilianos que atacan a un obispo de la iglesia oficial, ¿no? Quizás es otra de las teorías que se han comentado. También, ¿no? O sea, pero bueno, quizás la explicación más razonable, ¿no? Teniendo en cuenta que no tiene por qué ser la única ni tampoco existen datos suficientes como para corroborarla, es que las causas de la rebelión fueran un hartazgo de esos terratenientes que veían sus tierras amenazadas y atacadas por unos bárbaros a los que luego se federaba teniendo que entregar parte de sus tierras. Y ya una vez pues se rebelan, pues cogen y se dedican al pillaje y atacan pues lo que pueden y rapiñan lo que... Claro. Y ese Basilio que ataca Tarazona habría sido uno de esos terratenientes o aristócratas hartos de que se acaban tomando su justicia, no la justicia, sino su justicia por su propia mano, ¿no? Aprovechando pues que tenían poder, que tenían recursos y que podían reclutar gente de sus propias tierras, etcétera, ¿no? Incluso contratar gente de donde fuera. Y bueno, pues es una de las posibles teorías, aunque igual ahí se le fue la mano a la cosa y por eso acaba este obispo, este león de Tarazona, pues herido. No, sí que nos dice Idacio que es herido y que luego muere, o sea, que quizás fue algo más accidental en ese ataque a esa iglesia turiasonense, ¿no? No lo sabemos, pero bueno, es una explicación yo creo que bastante lógica, ¿no? De que fuera el motivo de las revueltas de los bagaudas. Sí, es una explicación más, ¿no? De todas que se ha dado. Que encaja perfectamente, ¿no? Como el resto también, ¿eh? Sí, podría ser una mezcla un poquito de todo, Sí, también es verdad. sí. Y bueno, es verdad que hemos mencionado que las otras revueltas en la Galia pues se terminan muy rápido y la de Hispania pues parece que dura muchos años, o al menos hay muchos conatos, ¿no? También es cierto que el poder imperial, aparte de que era más débil y cada vez más débil en esa época, ¿no? Pues el poder imperial tarda en acabar con las revueltas, bastantes años en la zona del Valle del Ebro, pero también es algo lógico, ya que antes lo hemos mencionado, en mitad de esos años, entre el 441 y el 454, se produce la invasión de Atila y los hunos en la Galia e incluso en la propia Italia, ¿no? Entre los años 451 y 452. Y claro, este era una amenaza quizás no, seguramente muchísimo más grave para la propia Roma, ¿no? El enfrentar a Atila y los hunos que afrontar una revuelta en una provincia por ahí, en Hispania, que tampoco tenía tanto alcance, quizás era un problema más regional, local. Más incluso. local, sí. Exactamente. Así que bueno, por eso quizás se tarde tanto, aunque acá se acaba aplastando, como hemos mencionado, y como nos cuenta ese obispo galaico y suevo, este señor llamado Idacio. Y bueno, esto sería un poquito básicamente lo que se sabe de estas revueltas bagaudas, que hemos visto pues que tuvieron bastante incidencia en el Valle Medio del Ebro. Así que hasta aquí hemos llegado, Santiago, y nada, nosotros ya nos escuchamos y seguiremos hablando de historia, como siempre decimos, pues en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y bueno, ya sabéis, como siempre os decimos, que esperamos que os hayáis pasado bien y habéis descubierto una nueva historia, pues, un pedacito de historia, ¿no?, de lo que actualmente es Aragón. Y ya sabéis que este programa lo podéis escuchar todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, y si no, la mejor forma para mí de escucharlo es en podcast, porque lo podéis escuchar cuando queráis, darle al pause y seguir un rato después a escucharlo, y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura y en esas plataformas de podcasting que siempre os mencionamos, que son iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos siempre vuestra opinión, comentarios que nos ayudan también a seguir mejorando y a hablar de otros temas, ¿no?, que os apetezcan que comentemos, ¿no? Y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga el aviso en vuestro móvil para que no os perdáis ningún programa.
programa. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.